Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Bienvenida al concejal Cristian Zamora, concejal del Cantón Cuenca. Concejal Zamora, muy buenos días. Entendemos que es inminente ya la discusión de una ordenanza que en realidad hubiese sido deseable se lo haga la semana pasada para no entrar en este especie de vacío que ha causado confusión en este primer día tras el estado de excepción en la ciudad de Cuenca en cuanto a lo que se debe y no se debe hacer más allá de lo legal. Siempre se requiere por lo menos una guía clara por parte de las autoridades. Quisiéramos conocer cómo está este proceso en el municipio de Cuenca. Efectivamente, la ordenanza está lista, como lo anunció el concejal Barrera, y efectivamente se la empezará a discutir el día de hoy. Muy buenos días, Gustavo, Rosana. Un saludo cordial a todos quienes nos sintonizan en esta mañana de martes. Comenzaré recalcando lo que usted indicaba de que esto ha traído confusión y que lo deseable, como siempre, es prever las cosas, es anticiparse a los hechos, es pensar en el futuro de qué puede ocurrir y qué puedo hacer con anterioridad para que este tipo de cosas no ocurran. Y la gente dirá, está faltando una ordenanza, y asimismo está faltando una ordenanza, y la ordenanza la hace el Consejo Cantonal, mas yo quiero subrayar que no es responsabilidad de los miembros del Consejo Cantonal con respecto de los concejales esta situación penosa que estamos viviendo, sino responsabilidad exclusiva del alcalde de la ciudad, de Pedro Palacios, porque esta situación fue alertada con oportunidad por parte de quien le habla, Cristian Zamora, no en una ocasión, en dos, en el sentido de que tenemos que hacer talleres con anterioridad a este asunto, con fecha 28 de agosto, para ser específica, la segunda vez que le ponía en antecedentes al alcalde sobre esta situación, pero lamentablemente pues nunca dio paso a esto. No sé si habrá leído, ahora, si no habrá leído. El alcalde el día de ayer, concejal Zamora, en un diálogo con este medio de comunicación, señaló que sí se habían generado planes alternativos, pero que se estaba en dependencia también de lo que decide el COE nacional, que tomó decisiones bastante tardías. Mire, Gustavo, en mi criterio, yo respeto los criterios de otras personas, pero eso es simplemente un pretexto. Desde la dictamen de la Corte Constitucional del 24 de agosto, en donde ya dijo que no va a ampliar más del estado de excepción, dio un periodo de transición de 30 días. Existen más de 100 argumentos en ese dictamen constitucional. Si usted lee el 45, por poner un ejemplo, ahí dice claramente que ya los gobiernos autónomos descentralizados tienen que prever en su momento de transición las acciones que le permitan controlar el tema de la pandemia bajo el régimen jurídico cotidiano u ordinario. Entonces, lo que yo deduzco de esta situación es de que en el municipio nadie lee las cosas, nadie asesora de una manera adecuada, por más que se les dice por oficio de que tienen que ocurrir los temas, pues no ha pasado esa situación. Sin embargo, de aquello dejando claro en la ciudadanía que esto no es responsabilidad nuestra, sino del alcalde por no haber dado paso y únicamente decir que el COE se ha tardado en decir las cosas. Fíjese usted, Gustavo, ¿qué más iba a decir el COE? ¿Que no cumplamos la ley? Pero cuando se acaba un estado de excepción, entra en vigencia el marco normativo jurídico ordinario, pues, ¿pero qué más puede pasar? El COE tiene que haber dicho cumplan la ley, pues, y la ley está vigente desde hace años atrás y sabíamos con exactitud qué es lo que tiene que hacerse. Bueno, sin embargo, de aquello dejando ¿qué claro, hacer ahora, concejal Zamora? ¿Cómo subsanar las omisiones? En este contexto también, concejal Zamora, pues ciudades como Quito, como Guayaquil, han tenido una normativa jurídica que le autoriza a los COEs cantonales, a los municipios, ya a tomar ciertas medidas que de hecho ya lo están haciendo. Más bien ha habido una continuidad de lo que han venido haciendo y esto persiste pese a la terminación, en este caso, de el estado de excepción. Aquí en la ciudad de Cuenca entendemos que hoy se va a tratar, de acuerdo a lo comentado por el señor alcalde el día de ayer, esta normativa que le permitiría tomar ciertas acciones. efectivamente, Rosana, los municipios de Quito y Guayaquil
han tomado ya sus decisiones a tiempo. Efectivamente, ellos tienen una ordenanza, en el caso de Quito, que le faculta al alcalde para que mediante acuerdo tome estas decisiones, y en el caso de Guayaquil, mediante ordenanza, que el COE cantonal tome este tipo de decisiones. En Cuenca yo planteé un proyecto de ordenanza con fecha 16 de julio que haga algo similar, pero eso seguramente está archivado en algún lado del despacho de la alcaldía. En ese sentido, ¿qué vamos a hacer? Bueno, se ha trabajado el sábado, el domingo ya sobre el tiempo, y hay un proyecto de ordenanza borrador que ha sido adjuntado el día de ayer. Estamos convocados para el día de hoy a las 8 de la noche para conocer en primer debate esta ordenanza, en donde efectivamente pues se trata en grandes términos de las restricciones que deberían implementarse en el Cantón Cuenca en grandes rubros. Uno de ellos, evidentemente, el tema de la movilidad con respecto del tránsito de los automotores y de los diferentes tipos de negocio, digamos, que han venido estando de alguna manera restringidos y que con variables como horario, aforo, entre otros, pues tienen o tendrían permiso para poder funcionar bajo este tipo de restricciones generales. Eso es en dos grandes rubros lo que la ordenanza va a normar, y evidentemente cuando esté aprobada en segundo debate entraría en vigencia en el Cantón Cuenca. Le paso quejas ciudadanas que se dan sobre este tema. Advertencias, diría, a las autoridades que deben tomar medidas. Entendemos que todo lo que persigue evitar concentraciones de gente y los contactos va en pro de la salud, con miras a controlar la difusión de la COVID-19, pero está la contraparte de actividades cotidianas que todos necesitamos hacer. No se diga si es que se intenta también paralelamente por el otro lado reactivar las actividades económicas. En temas de movilidad, las advertencias van en el sentido de que tiene que ser normas totalmente compatibles con las que hay en otras ciudades del país. Por ejemplo, no pueden estar, si es que en Guayaquil hay restricciones para placas, no pueden estar en Cuenca no coincidiendo con los números de placas, pues se convierte en un problema moverse de una ciudad a otra. He tomado Guayaquil como un ejemplo, podría ser la ciudad de Azogues. O normas de uso de suelo. Los propietarios de bares, restaurantes del sector turístico claman a gritos: déjennos trabajar, y dicen que el municipio de Cuenca está endureciendo las normas, que incluso se están revisando permisos de funcionamiento que podrían quitarse cuando el sector, muchísimos de los miembros de este sector del turismo están prácticamente al borde de la quiebra. Son opiniones ciudadanas que la trasladamos. ¿De qué manera se va a regular? Gustavo y ciudadanos, es un tema complicado en donde se tiene que llegar a un justo medio o a un equilibrio, o tratar de hacerlo de la mejor manera entre el permiso a que todos, y le voy a dar mi criterio personal, una suerte de permiso para que todas las actividades económicas puedan funcionar con las restricciones que correspondan, me decía yo, a través de aforos, a través de horarios, etcétera, y también poner restricciones desde el punto de vista que la interacción humana sea restringida de alguna manera para poder evitar la cadena de contagios, porque lo que se busca a través de esto es que el sistema sanitario evidentemente no colapse o sobrepase, como ya pasaron en semanas anteriores, y gente tenga que fallecer por no poder ser atendida dentro de las casas de salud. Eso también hay que reflexionar desde el otro punto de vista. ¿Qué pasa si eso nos toca a cualquiera de nosotros? Nadie sabe si es que una vez contagiado va a tener no síntomas o síntomas leves o termine en una unidad de cuidados intensivos. Y si es que eso ocurre para alguna persona de cualquier edad, básicamente hemos visto con énfasis en las personas mayores, evidentemente, hay que tener un sistema sanitario que no esté colapsado, y eso se da en consecuencia de cierto tipo de restricciones que tiene que haber. Por lo tanto, yo tengo el criterio de que todos necesitan trabajar, todos necesitan comer, todas las actividades económicas tienen de alguna manera que reactivarse, pero obviamente cuidando temas de bioseguridad y de restricción mediante las variables que ya he anunciado hace un momento, y poder de esa manera ir monitoreando semana con semana para ver si es que se mantienen las mismas o si es que las cosas van siendo mejor controladas, poder seguir ampliando aforos, o de caso contrario, pues seguir restringiéndolas para llegar a esta suerte de equilibrio o mantenernos en esa suerte de equilibrio, mientras evidentemente viene la solución definitiva que corresponde a la vacuna que se está, digamos, investigando en otras latitudes.
Concejal Zamora, esta normativa sería temporal mientras dure la situación de emergencia sanitaria, mientras estemos enfrentando esta pandemia, o podría ser más bien la oportunidad para pensar en implementar algunas medidas que podrían ser útiles, por ejemplo, para contribuir a contrarrestar el elevado tráfico, la congestión vehicular, a ordenar de mejor manera el caos que existe prácticamente en ciertos sectores de la ciudad respecto del número de vehículos que circulan en la ciudad? Me refiero a implementar acciones como existe en la capital de la República, el pico y placa, que podrían ya ser permanentes aquí en la ciudad de Cuenca. Es uno de los elementos que quizás se estaría pensando, se estaría analizando, y cuáles serían las condiciones y la temporalidad de estos. Efectivamente, Rosana, esta ordenanza sería de carácter temporal, evidentemente, mientras esta situación se subsana con el tema de la vacuna que había indicado hace un momento. No se ha pensado en un tema de medidas restrictivas a largo plazo y que queden establecidas como las que usted ha mencionado. En ese sentido, lo que estaremos monitoreando a través de la data que se genera es precisamente, vuelvo a insistir porque creo que es la parte fundamental, es buscar ese equilibrio entre cómo estamos de alguna manera restringidos y que no colapse el sistema sanitario, y poder generar actividad económica y permitir que alguien que se contagie tenga atención médica adecuada y poder salvar su vida en la mayor cantidad de probabilidad posible. No se ha pensado en temas de medidas de restricción a largo plazo o que queden, digamos, de manera definitiva para el futuro. ¿Hay alguna idea de cómo regular el tema de los deportes? Por ejemplo, concejal, sabemos lo bueno que es hacer deporte para la salud, pero hoy es un problema porque esto significa más contactos, más difusión también de el virus. Hay deportes colectivos como el voleibol, muy popular en la ciudad de Cuenca, el básquetbol, el fútbol, el más popular de los deportes en todo el mundo. Actualmente se lo practica profesionalmente sin público y previo prueba PCR de los deportistas. ¿Qué hacer con respecto a estas actividades? Hay muchísima gente que está ávida por volver a practicarla. Esto es un tema fundamental que lo hemos venido discutiendo, Gustavo. De manera personal voy a indicar lo que yo creo, eso ya el Consejo en mayoría lo resolverá. Las actividades deportivas considero de que tienen que permitirse siempre y cuando tengan el máximo aforo de las personas necesarias para la disciplina, sin personas que estén en los graderíos y en lugares privados en donde pueda precisamente controlarse las medidas de bioseguridad, y con prohibición también en el tema de bebidas alcohólicas o de comida, que eso generaría evidentemente el tema de la conglomeración. No estaría de acuerdo, lamentablemente, por el momento, en que esto se lleve adelante en espacios públicos, porque evidentemente al estar en espacios públicos genera la aglomeración de personas que pues degustan, y todos lo hemos hecho, en parques, canchas, etcétera, del deporte. Más sin embargo, en los espacios públicos consideraría que el ejercicio de manera individual, no colectiva, pues evidentemente tiene que estar permitido para las personas que por alguna razón no puedan tener acceso a un tema privado o simplemente no lo quieran. Me refiero a canchas privadas de alguna naturaleza, pero que sí necesitan hacer deporte, y que para eso los espacios públicos que tiene la ciudad pues tienen que estar disponibles para ello. En lo que respecta a los parques nacionales, también ha habido mucha polémica en cuanto a las restricciones que se han tomado, incluso críticas, porque este es otro tipo de deportes con muchísimo menos contacto, pero las restricciones han estado vigentes y pendientes durante el estado de excepción. Hablemos de nuestros parques, del Parque Nacional El Cajas y de los espacios públicos aquí en la ciudad de Cuenca, los parques que hay a lo largo y ancho de la ciudad. ¿Qué regulaciones se tendrían? Yo creería que la regulación es permitir un tema de deporte mientras sea un tema individual, Gustavo, Rosana y queridos amigos. Más bien estos son espacios para podernos retroalimentar. Sería muy bueno que la gente que nos escucha pueda comentar en esta entrevista. Yo estaré atento a esos comentarios sin duda alguna, porque es necesario, como usted bien dice, poder utilizar esos espacios. El deporte es vida, el deporte es salud. De hecho, el sistema inmunológico también se refuerza con el tema del deporte ante este tema que estamos viviendo de la pandemia mundial, pero el asunto hay que tratar de evitar es precisamente el contacto con un grupo de personas con cercanía y en espacios públicos donde que pueda generar aglomeración de además personas que están degustando de esa actividad deportiva. Pero mientras sea un tema
individual, que la persona busque precisamente hacer deporte, tener una vida saludable como normalmente lo han estado llevando seguramente antes de la pandemia, esas actividades deberían estar ya contempladas en el espacio público. Y si es que son, vuelvo a insistir, actividades deportivas, digamos que se necesita un equipo para poder, o un grupo de personas para poder practicarla, debería estar controlado con las medidas de bioseguridad al ingreso del espacio, sin personas que estén, obviamente, como se lo ha hecho ya en los partidos de fútbol, sin personas que estén, digamos, en los graderíos, y obviamente prohibidos, vuelvo a insistir, en bebidas alcohólicas o temas de comida, etcétera, que puedan generar aglomeraciones. Que se haga el deporte con el mínimo requerido por cada disciplina en lugares controlados, quizás sea una posibilidad que se pueda aprobar dentro del Consejo Cantonal. Porque además hay que recordar, Gustavo, detrás de todas estas actividades hay cientos de familias. Voy a poner ejemplos: los árbitros, las personas que obviamente trabajan en estos sectores. Hay cientos y cientos de familias que obviamente también dependen de este tipo de actividades para poder llevar el pan a su casa, y que en muchos meses, muchos desde que comenzaron la pandemia hasta la fecha, no han podido reactivarse, y es evidente que esa gente también necesita generar ingresos para poder subsistir. Concejal Zamora, quizás vale la pena recordarle a la ciudadanía que ahorita lo único que se ha levantado, digamos, con el estado de excepción es el toque de queda y las restricciones de movilidad. Sin embargo, hay una normativa vigente que regula, por ejemplo, el uso de la mascarilla, y que esta continúa siendo obligatoria, y que también debería de alguna manera en esta nueva ordenanza regularse, o hacer un intento por regular el tema de las aglomeraciones de las personas. Eso es, Rosana, gracias por su pregunta, y más bien reafirmar a quienes nos escuchen y que puedan compartir este mensaje en sus familias, trabajos, etcétera. La ordenanza está vigente en la que respecta de la regulación del uso obligatorio de la mascarilla en cualquier espacio público. Evidentemente, el tema del distanciamiento social, que sabemos ya todos de memoria, al menos 2 metros, y el tema del lavado frecuente de manos. Eso es una norma que está vigente, no se ha terminado, digamos, con el estado de excepción, sino más bien son costumbres que deberíamos hacer, como su palabra mismo lo dice, sistemáticas, costumbre, diarias, casi que, por decirlo de alguna manera, inconscientemente, para poder cuidarnos, porque de acuerdo a lo que nos han dicho los galenos, los médicos, esas son medidas fáciles de tomar en cuenta y que ayudan a prevenir los contagios de una manera importante. Eso sigue vigente, y más bien deberíamos reafirmar y hacerlo con mayor, digamos, esfuerzo, y todos los días, si es que esas actividades de interacciones pues tenemos con otros seres humanos en el quehacer diario de cualquier persona. Muchas gracias al concejal Cristian Zamora por habernos atendido. Él es representante ciudadano, actúa en el municipio por el movimiento Participa, y en lo más relevante el día de hoy, a las 20 horas, 8 de la noche, el Consejo Municipal ha sido convocado para una teleconferencia para generar una ordenanza que de alguna manera reemplace o tome el lugar que tenían varias normas en el marco del estado de excepción. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.